La geometría, o sea, el estudio de las formas, los tamaños y cómo se relacionan las cosas en el espacio, ha fascinado a las mentes matemáticas durante miles de años. Desde las primeras civilizaciones que dibujaban figuras en la arena hasta los complejos modelos de computadora que usamos hoy en día, la geometría es la base para entender el mundo físico. Nuestro viaje comienza con la geometría euclidiana, que lleva el nombre del antiguo matemático griego Euclides. Su libro, Los Elementos, escrito alrededor del año 300 a.C., estableció un conjunto de reglas que se usaron en geometría durante siglos. Lo genial de Euclides fue que pudo desarrollar un montón de teoremas, o sea, ideas matemáticas, a partir de unas pocas ideas básicas que son fáciles de entender. Estas ideas básicas, como que dos puntos siempre forman una línea recta y que todos los ángulos rectos son iguales, fueron la base sobre la cual se construyó la geometría euclidiana. La geometría euclidiana se ocupa de los objetos en un espacio plano, un concepto que podemos entender fácilmente porque coincide con lo que vemos a nuestro alrededor todos los días. En este espacio, las líneas paralelas nunca se encuentran. Los ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados y las relaciones entre puntos, líneas y ángulos siempre son las mismas. La geometría euclidiana nos dio la manera de entender las propiedades de los objetos cotidianos, desde cómo construir edificios hasta cómo navegar por los mares. Sin embargo, aunque la geometría euclidiana fue considerada la única forma verdadera de geometría durante siglos, en el siglo XIX, algunos matemáticos empezaron a cuestionar si las reglas básicas de Euclides eran realmente inmutables. Esto llevó a un cambio enorme en nuestra comprensión del espacio y la geometría. Durante siglos, la quinta regla de Euclides, a menudo llamada postulado de las paralelas, fue muy debatida y analizada. Esta regla, que dice que solo se puede dibujar una línea paralela a otra línea desde un punto fuera de ella, parecía menos obvia que las otras reglas de Euclides. Los matemáticos intentaron una y otra vez demostrar esta quinta regla usando las otras reglas, con la esperanza de mantener la geometría euclidiana como el único sistema geométrico verdadero. Pero a principios del siglo XIX, matemáticos como Carl Friedrich Gauss, Janusz Bolyai y Nikolai Lobachevsky se dieron cuenta de forma independiente que al descartar la quinta regla, se podían crear sistemas geométricos completamente válidos que no eran euclidianos. Estas nuevas geometrías no euclidianas, aunque al principio parecían raras e incluso contradictorias, ofrecían una nueva perspectiva sobre la naturaleza del espacio. Una forma de geometría no euclidiana, llamada geometría hiperbólica, propone que se pueden trazar infinitas líneas paralelas a una línea dada desde un punto fuera de ella. En la geometría hiperbólica, la suma de los ángulos de un triángulo siempre es menor que 180 grados, y las líneas que parecen paralelas pueden acercarse o alejarse entre sí dependiendo de cómo estén orientadas. El descubrimiento de la geometría no euclidiana fue un cambio radical en las matemáticas, ya que demostró que podían existir varios sistemas geométricos válidos. Este descubrimiento tuvo grandes consecuencias, no solo para las matemáticas, sino también para la física y nuestra comprensión del universo. A mediados del siglo XIX, el matemático alemán Bernhard Riemann revolucionó aún más el campo de la geometría con el desarrollo de la geometría diferencial, mientras que la geometría euclidiana y no euclidiana se ocupaban de espacios planos. Riemann amplió la geometría para incluir espacios curvos. La geometría diferencial estudia las propiedades de las curvas, las superficies y los espacios de más dimensiones utilizando herramientas del cálculo. Riemann introdujo el concepto de un tensor métrico, que permite medir distancias y ángulos en espacios curvos. Demostró que la curvatura de un espacio está determinada por su tensor métrico, sentando las bases para la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Inspirado por el trabajo de Riemann, Einstein se dio cuenta de que la gravedad no era una fuerza en el sentido tradicional, sino una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, la presencia de masa y energía deforma la estructura del espacio-tiempo, haciendo que los objetos se muevan en trayectorias curvas. La geometría diferencial proporcionó el lenguaje matemático para describir la teoría de la relatividad general de Einstein, revolucionando nuestra comprensión de la gravedad y la naturaleza del universo. La geometría ya no era un concepto abstracto confinado a los libros, sino una herramienta fundamental para comprender los cimientos del universo.
Sección 4. Geometría analítica, uniendo álgebra y geometría. Mientras Riemann estaba revolucionando nuestro conocimiento del espacio curvo, otro cambio importante estaba ocurriendo en el mundo de la geometría. El matemático y filósofo francés René Descartes, en el siglo XVII, introdujo una nueva forma de estudiar la geometría que combinaba el álgebra con la geometría analítica. Descartes se dio cuenta de que los puntos en un plano podían representarse mediante pares de números, llamados coordenadas, y que las ecuaciones algebraicas podían usarse para describir curvas y figuras geométricas. Este descubrimiento conectó el álgebra y la geometría, permitiendo a los matemáticos estudiar objetos geométricos utilizando métodos algebraicos. Por ejemplo, una línea recta podía representarse mediante una ecuación lineal, un círculo mediante una ecuación cuadrática, y así sucesivamente. La geometría analítica proporcionó una forma sistemática de estudiar las propiedades de las formas geométricas, resolviendo ecuaciones algebraicas. La introducción de la geometría analítica tuvo un profundo impacto en el desarrollo de las matemáticas. Proporcionó una herramienta poderosa para resolver problemas geométricos y allanó el camino para el desarrollo del cálculo y otras ramas de las matemáticas modernas. Sección 5. Explorando la topología, más allá de la forma. Mientras que la geometría euclidiana y no euclidiana se centraban en las propiedades métricas de los objetos, como distancias y ángulos, la topología surgió como un nuevo campo de la geometría que estudia las propiedades de los objetos que no cambian bajo deformaciones continuas, como estirar, doblar o torcer. Los topólogos consideran que los objetos son infinitamente flexibles, preocupándose solo por las propiedades que se mantienen bajo estas transformaciones. Una de las ideas centrales de la topología es el concepto de homeomorfismo. Dos objetos son homeomorfos si uno puede transformarse en el otro mediante una deformación continua, sin romper ni pegar. Por ejemplo, un círculo es topológicamente equivalente a una elipse, ya que uno puede transformarse en el otro mediante un estiramiento o compresión continuos. La topología estudia propiedades invariantes como la conectividad, la compacidad y la orientabilidad. Es una rama de las matemáticas que tiene aplicaciones en diversos campos, como la física de la materia condensada, la informática y la biología. Sección 6. Trigonometría, el estudio de los triángulos. Ninguna exploración de la geometría estaría completa sin mencionar la trigonometría, la rama que estudia las relaciones entre las longitudes de los lados y los ángulos de los triángulos. La trigonometría tiene sus raíces en la astronomía antigua y la agrimensura, donde se utilizaba para calcular distancias y ángulos. En trigonometría, estudiamos funciones trigonométricas como el seno, el coseno y la tangente, que relacionan los ángulos de un triángulo rectángulo con las razones de las longitudes de sus lados. Estas funciones trigonométricas tienen amplias aplicaciones en matemáticas, física, ingeniería y otros campos. Desde el estudio de las ondas sonoras y la luz hasta el diseño de puentes y edificios, la trigonometría proporciona las herramientas esenciales para analizar y comprender los fenómenos periódicos. Las funciones trigonométricas son los bloques de construcción para modelar y analizar una amplia gama de fenómenos naturales y artificiales.